continuando entonces, queridos estudiantes, con la parte número 5, vibraciones. Son aquellas que afectan todo el cuerpo, ¿sí? Que afectan el cuerpo en forma total o parcial. No olvidarse que hay las vibraciones muñeca-brazo, que sería ahí las formas parciales, y la total, bueno, que es todo el cuerpo, ¿no? Cuando el trabajador está dentro de una maquinaria, una cabina, un tractor, una retroexcavadora, etcétera, la cual, bueno, tiene estas vibraciones, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta estos dos tipos de vibraciones, total o parcial. Bien, se producen principalmente en labores manuales que se realizan con el apoyo de herramientas de propulsión eléctrica, neumática, hidráulica y de combustión. Estos daños afectan principalmente a las extremidades superiores, como habíamos indicado, ¿no? Porque son con las que yo manipulo, agarro, sostengo estas máquinas o herramientas. Además, se pueden producir estos trastornos gástricos, dolores de cabeza, fatiga, diarreas, insomnio, como también los trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? Los riesgos mecánicos, ¿qué nos indica esta presentación, esta diapositiva? Dice, de 1 de cada 5 accidentes de trabajo están relacionados con las máquinas o con el uso de herramientas. Una buena parte de los graves, ¿sí?, también tiene que ver con máquinas y con determinadas herramientas, ¿no? O sea, esto significa que en muchas ocasiones las personas que trabajan sufren lesiones y hasta inclusive se cortan, ¿no? Sufren mutilaciones, incluso llegan a perder la vida a causa de ¿qué? De su mismo instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, muy importante para tomar en cuenta esto. Esta diapositiva, ¿qué nos indica? Los accidentes en el trabajo con máquinas pueden ser por contacto o atrapamiento. El atrapamiento, sí, para poner un ejemplo y así se entienda más fácilmente, estamos hablando de 2 engranajes. Entonces ahí yo meto el dedo o el brazo y prácticamente me atrapa, ¿no? Los 2 engranajes me atrapan y hasta pueden llegarme a mutilar, ¿no es cierto?, el dedo, la mano o lo que esté ahí adentro. Entonces es atrapar, hacerse atrapar con una máquina, ¿no? Bien, donde aquí que las lesiones sean principalmente por alguno de estos motivos, ¿no? Lo que dijimos: aplastamiento, cizallamiento, corte o seccionamiento, arrastre, impacto, funcionamiento, ¿no? La fricción, abrasión, proyección de materiales, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros unas ciertas consecuencias, se podría decir, ¿no?, de los accidentes. Bien, los riesgos mecánicos, ya hablando de las máquinas, pues aquí vamos a hablar de los árboles, por ejemplo, ¿sí? Aquí se llama árboles, son acoplamientos, brocas, tornillos, mandriles, barras o elementos que sobresalen de los ejes o acoplamientos rotativos y pueden provocar accidentes gravísimos, ¿no? Ahí entran los ejes, transmisión, ya, entonces muy importante. Resaltes y aberturas. Algunas partes rotativas son incluso más peligrosas porque poseen resaltes y abertura, como ventiladores, engranajes, cadenas dentadas, poleas radiadas, etcétera. Entonces, o ponemos ahí tal vez alguna cierta protección, o directamente pues sustituimos por otra herramienta en este caso, ¿no? Tenemos otra que es el elemento abrasivo o cortante, ¿no? Por ejemplo, aquí sierras circulares, fresadoras, trituradoras. Ya, ahí como habíamos hablado del anterior ejemplo, ahí tenemos el punto de atrapamiento, que es cuando se realiza entre dos piezas girando,
¿sí? En sentido contrario, pueden ser rodillos mezcladores, calandres, bueno, o sea, en sí, dos piezas giratorias, ¿no es cierto? Ya. Puede haber, por ejemplo, también entre partes giratorias y otras con desplazamiento tangencial a ellas, como se puede ver en la figura, ¿no? Como se puede ver en la diapositiva. Poleas, cadena con rueda dentada, engranaje en cremallera. Ahora también puede haber atrapamiento entre piezas giratorias y partes fijas, como se puede ver aquí. Vamos a hacer de cuenta que es una rueda, ¿no es cierto?, con su debido eje y su base. Entonces, muy importante, ¿no? Donde en muchos casos la carcasa de protección es cuando yo tengo o sufro el accidente, ¿no? Entonces, muy importante para tomarlo en cuenta. Fíjate, otros riesgos mecánicos tenemos ahí de otros movimientos, ¿no? Los movimientos de traslación, si se pueden fijar ahí en la diapositiva, tenemos ahí las piezas movibles, ¿sí? que suelen ir sobre guías. El peligro está en el momento en que la parte móvil se aproxima, ¿no? Ahí claramente se puede uno dar cuenta los movimientos de rotación, traslación, los movimientos de oscilación, ya todo riesgo mecánico, ¿sí? Como bien se está indicando ahí arriba, pues las máquinas. Riesgo eléctrico. En el ambiente de trabajo, en la industria moderna, la seguridad del personal de trabajos eléctricos es la responsabilidad de cada trabajador. Donde quiera que existan riesgos eléctricos para el personal, dice, no los equipos de la propiedad, su seguridad personal depende del entender y poner en práctica 3 elementos principales e importantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Los principios básicos de electricidad, las condiciones y los procedimientos seguros de trabajo, la respuesta correcta durante las emergencias. Ya, entonces es muy importante esto. La humedad ya puede producir una trayectoria conductora de electricidad, sí, que puede causar un choque mortal. Nunca trabaje cerca de una fuente de electricidad si usted, sus alrededores o sus herramientas, hasta las vestimentas, pues están mojadas. Mantengan al alcance una toalla para secarse las manos, ¿no? Las recomendaciones que se les está dando. No trabaje a la intemperie si está lloviendo. Cámbiese de ropa o de zapatos, o si estos si están mojados, ¿no? Bien. La atmósfera. Asegúrese de que no hayan peligros atmosféricos en su área de trabajo, tales como partícula de polvo, vapores inflamables, exceso de oxígeno. El escape de una partícula incandescente en estas condiciones podría causar una explosión o fuego. Entonces aquí entra el tema de la ventilación. Ya siempre hay que ventilar el área de trabajo, ya, porque ustedes saben, todos nosotros sabemos que existe una concentración, ¿no?, de estas sustancias químicas, tóxicas, etcétera. Entonces tengo que reducir esa concentración. Entonces tengo que ventilar mi área de trabajo. Dijimos ya la iluminación ya deficiente, que es un peligro. ¿Sí? Consideremos una iluminación deficiente un peligro, ¿sí? Bien. Entonces hay algunos ciertos avisos de seguridad, ¿no? Que los rojos, por ejemplo, para las barreras de detención o interruptores de emergencia. Ahí tenemos el anaranjado para partes de maquinarias expuestas que pueden ser peligrosas para el peligro eléctrico, ¿no?
Amarillo, que es para áreas de precaución, y verde para la ubicación de equipos de seguridad, tales como el botiquín de primeros auxilios o equipo de protección. Ya, entonces bastante, súper importante. Organizar eficientemente las herramientas y equipos. Regresar cada cosa a su debido lugar, no se olviden siempre orden y limpieza, ¿no? Si tengo un derrame, pues también sólido o líquido, ya debo de limpiar rápidamente, mantener el piso en su área de trabajo completamente seco. ¿Sí? Bien, algunos factores técnicos a considerar: la intensidad de la corriente, ya el umbral de fibrilación ventricular, que el de fibrilación es el valor mínimo, ¿no?, de la corriente que puede provocar la fibrilación ventricular. En corriente alterna, el umbral de fibrilación ventricular decrece considerablemente. Ya, entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esta fibrilación está considerada como la causa principal de muerte por choque o por corte circuito, que se llama, ¿no? Entonces, la corriente continua, dentro de esta corriente, si el polo negativo está en los pies, que es la corriente descendente, pues el umbral de fibrilación es el de aproximadamente el doble de lo que sería el polo positivo. Entonces es lo que se llama la corriente ascendente. Ya, entonces algunos efectos fisiológicos que vamos a ir un poquito, ahí ya la tienen la lectura, me gustaría mucho que lo lean con detalle. Pero los efectos fisiológicos en este caso es la contracción de los músculos del tórax, que me va a llevar a ¿qué? A imposibilitar la respiración, hasta puedo morir por asfixia. Parálisis, ¿no?, del sistema nervioso, que puede interrumpir también la respiración, lo cual también me puede llevar a la muerte o asfixia. La dislocación del ritmo normal del corazón, ¿no?, es prácticamente la circulación sanguínea, la interrupción, ¿no?, de la circulación sanguínea, y sobreviene la muerte, ¿sí?, porque el corazón ya no puede recobrarse espontáneamente, ¿no? La suspensión del funcionamiento del corazón por contracción de los músculos del tórax. En este caso el corazón puede volver a latir normalmente al separar a la víctima del circuito eléctrico. Hemorragias, destrucciones de tejidos, nervios, músculos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenemos un poco, ¿no?, los efectos que son directos, efectos inmediatos, secundarios. Efectos inmediatos que son los térmicos, efectos musculares y nerviosos, donde ahí están, ¿no?, las quemaduras por arco, por contacto, calambre, contractura muscular, tetanización de músculos respiratorios, fibrilación ventricular. Ya, entonces tenemos bastantes. Y los indirectos son las caídas, ¿no? Caídas, golpes, cortes, quemaduras al golpear o tocar algún elemento que no está protegido, ¿no?, que está energizado. Bien. Tenemos también la sideración de los centros nerviosos. Durante el periodo de inhibición nerviosa, la respiración y secundariamente la circulación cesan, dando lugar por minutos a lesiones encefálicas graves. ¿Ya? Entonces, esto es esencial ya dentro de, por ejemplo, los primeros auxilios, ya que se deben de presentar, ¿no es cierto? Su buena aplicación dependerá que la víctima pueda mantenérsela en un estado vital, ya que permita la vuelta a la normalidad de estas funciones respiratorias y circulatorias, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Bien, aquí estamos hablando, ¿no? También seguimos hablando de la fibrilación ventricular. Es un daño que prácticamente la electricidad hace a nuestro organismo, ¿sí? Que aquí podemos retroalimentar con ¿qué nos indica acá? El trayecto de la corriente, ¿sí? O sea que ese trayecto que va a penetrar, que va a entrar a nuestro cuerpo, no comprometa al corazón, ¿sí? Corriente eléctrica de intensidad comprendida entre 80 y 3000 miliamperes, ¿no? O sea, no tiene que estar el corazón ahí comprometido. Tetanización de músculos. Ya, cuando un músculo está expuesto a recibir una serie de
excitaciones que lo obligan a contraerse varias veces, ya en un tiempo relativamente breve, pues queda en un estado de contractación que permanentemente llamado tétano, ¿no? Entonces prácticamente, si pensamos estos músculos reaccionan de acuerdo con estímulos eléctricos, entonces una corriente industrial de 50 ciclos por segundo aplicado a un músculo pues puede producir 100 potentes estímulos por un segundo. Entonces, como el músculo no puede seguir este tren de movimiento, se producirá una tetanización, ¿no? Entonces, y al final, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr que no pueda realizar o efectuar ese movimiento, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que en contactos eléctricos con bajas tensiones la reacción del accidentado dependerá exclusivamente. Ya, entonces, el problema de los incendios casuales o intencionados en edificios públicos, privados, instalaciones industriales, buques, etc. Entonces, ciertamente grave por las grandes pérdidas humanas, materiales y al medio ambiente que también puede llegar a producir. Ya, entonces muy importante esto, no se olviden que un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse, puede afectar a estructuras, a seres vivos. ¿Sí? Bueno, dentro de los riesgos químicos ya hay algunas sustancias iniciales que se llaman sustancias reaccionantes, ¿ya? Y estas sustancias son obtenidas a partir de reaccionantes mediante una reacción química, ¿ya? Entonces, que son los productos de la reacción. También hay, ¿no?, la reducción, que es el proceso de sustraer el oxígeno, ¿sí? Y el proceso de combinarse, que también se llama se combina con el oxígeno, que es la oxidación. Algunas reacciones que van acompañadas con la absorción de calor, pues que son las endotérmicas, y las exotérmicas que van de forma contraria, ¿no?, desprendiendo el calor. Bien. Tenemos que saber la combustión, que es la velocidad de la reacción, ¿no? La velocidad de la reacción es menor de 1 metro sobre segundo, disipando parte de la energía desprendida y otra parte es utilizada en activar la reacción. Sí, o sea, prácticamente la combustión está en un efecto tardío, si vale el término, ¿sí? No es igual que un inflamable. Por ejemplo, un combustible no va a ser nunca igual a un inflamable, ¿ya? Entonces es muy importante ese concepto que se entienda, ¿ya? La combustión es la velocidad de la reacción, ¿ya? Entonces es menor de 1 metro sobre segundo, ¿sí? Disipándose parte de la energía desprendida y otra parte es utilizada para activar la reacción. Es la que activa, ¿sí? Un combustible es la que va a activar prácticamente el incendio, si es que se va a dar. Ya, la deflagración, que es la velocidad de reacción, ¿sí?, mayor de 1 metro sobre segundo y menor de la velocidad de sonido, ya generándose en ondas presión entre 1 y 10 veces. Ya, entonces un efecto sonoro. La detonación, que la velocidad de la reacción es mayor de la velocidad de sonido, generándose ondas de choque que llegan a alcanzar 100 veces la presión inicial, con efectos sonoros muy notables y enorme poder destructivo. Tenemos ahí, ¿no?, el triángulo del fuego: combustible, comburente, calor, y el tetraedro del fuego, que es el combustible, calor y el comburente, ¿no? Y que se ha aumentado en el tetraedro, pues la reacción en cadena. Bueno, aquí va a culminar este video número 5 para todos los estudiantes, ¿no?, que estamos en este curso tan importante que es curso experto en seguridad industrial y salud ocupacional. Pues solamente me queda agradecerles y que nos escriban cualquier duda que tengan. No obstante, a este video pues va a continuar el número 6. Por favor, entonces, nosotros somos Educa, no lo olviden, denle también like a nuestra página. Gracias.